¿En cuántos de los que estamos aquí Dios es nuestra prioridad? ¿En cuántos de los que estamos aquí Dios tiene el primer lugar en nuestras familias, en nuestros corazones? Cuando usted y yo entendemos que Dios es nuestra prioridad, todo lo demás se vuelve secundario. ¿Sabe qué es lo maravilloso? El Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y yo creo algo muy importante: nuestra familia, nosotros y la iglesia, juntamente con Dios, podemos vencer todas las cosas. Y esto es muy importante entender, porque el Señor Jesucristo en cierta ocasión empezó a hablar a sus discípulos en un monte. El Señor Jesús estaba en un monte y Él trajo una palabra muy, pero muy poderosa en medio de esta serie de enseñanzas de principios. Y quisiera que me acompañe con la siguiente imagen, por favor, que les pedí en la parte de atrás. Si me ayudan, la imagen del versículo que tienen en la parte de atrás. Y vamos a leer lo que nos dice aquí. A la cuenta de 3 quiero que leamos toda la iglesia juntos en voz fuerte. 1, 2, 3. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos nuevamente a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buscad primeramente. Cuando buscamos el reino de Dios y lo ponemos en primer lugar, todas las cosas encuentran su lugar. Pero el reino de Dios y su justicia debe estar en primer lugar. Y este año hemos empezado con expectativas, ¿verdad? Cada año que inicia nos ponemos metas. Al iniciar este año yo empecé escribiendo mis metas y una de las primeras metas, yo creo que la mayoría de aquí que siempre empezamos es: bueno, vamos a bajar de peso. En estos días he estado yendo al gimnasio y yo ya estaba yendo desde el año anterior, pero es interesante porque cuando llega el mes de enero, yo veo todos los gimnasios están repletos. Yo digo, bueno, voy a coger esta máquina y está una persona, voy a coger la otra máquina y está la otra persona. Y es interesante porque veo que muchas de las personas se ponen una meta para este año, pero ¿cuántos logran terminar lo que se proponen para el final del año? Alguien dijo alguna vez: para poder lograr cosas para Dios se necesita siempre confianza y fe para empezar, pero compromiso también para terminar. Porque a veces podemos iniciar y tenemos proyectos y decimos, bueno, este es mi año 2025, ahí te vengo. En el día 31 algunos están pateando el año viejo y dicen, ahí te me quedas de este año que me diste 10 libras que no quería. Y en el año 2025 voy a encontrar algo más poderoso. Y tal vez algunos tenemos la fe para empezar, pero nos falta el compromiso para continuar. Véale un momento al que está a su lado y dígale: fe y compromiso. Hay dos cosas esenciales en el cristianismo: la fe y el compromiso. Y quisiera que observemos este versículo de aquí. Dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Cuando nosotros leemos el contexto antes de que el Señor Jesús dé esto, nos habla del sermón en el sermón del monte. Él nos está hablando sobre que nosotros debemos empezar a tener ciertos principios en nuestra vida. Y uno de estos principios que Él nos empieza a hablar, y quisiera que ahí atrás me ayudes proyectando el versículo 32, por favor, Mateo 6, 32, para que entendamos de dónde sale este versículo que no sale del azar. Quisiera que leamos, por favor, Mateo 6, 32. Leamos lo que dice aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y bueno, ¿de qué cosas? Vamos al versículo 31, por favor. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos dice aquí? ¿O qué vestiremos? Entonces entendemos el contexto. Para los judíos,
La bebida no era algo que se encontraba rápidamente, la comida tampoco, ni la ropa mucho menos. Entonces ellos estaban afanados en un área de su vida. Pero cuando yo estudié el versículo 32, me llamó muchísimo la atención lo siguiente. Señor Jesucristo está diciendo, cómo te vistas o qué comas o qué tú bebas, no debe ser el afán de tu vida. Y ahí empecé a preguntarme yo, pero ¿por qué no debe ser? Porque muchas veces nos estamos afanando en qué es lo que va a suceder, qué es lo que yo voy a tener, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo alcanzar? Y vino en ese momento en el versículo 32 como un golpe a mi vida. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Y este versículo es bien duro. Cuando habla de los gentiles, hablan de las personas que no son judíos. Y habla de las personas que están separados de Dios. Porque esas personas están preocupados en esto. Vamos por favor a Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi querido hermano, cuando usted se encarga de buscar por su cuenta las cosas, jamás puede recibir lo poderoso que Dios tiene para su vida. Cuando usted se afana en alcanzar las cosas, entonces es difícil que usted pueda recibir la añadidura que Dios tiene para usted. Porque ¿qué cree usted que es más poderoso? ¿Lo que usted puede conseguir o lo que Dios le puede bendecir? Nosotros tenemos sueños, nosotros tenemos metas, pero los propósitos de Dios son más grandes que nuestros propósitos. Y lo que tal vez usted y yo no hemos alcanzado en mucho tiempo, Dios puede traer de bendición para nuestras vidas. Y aquí vemos el versículo 31. Los gentiles están preocupados solo por las cosas materiales. Personas quizás solo superficiales. Y no digo que sea malo la comida, la bebida o la vestimenta. Lo que estoy diciendo es que no debe ocupar el primer lugar de Dios en nuestros corazones. La semana anterior la pastora nos estaba enseñando y decía, todo lo que ocupe el primer lugar en tu corazón es lo que tú idolatras. Y a Dios no le gusta la idolatría. Él quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. Y a medida que buscamos el reino de Dios y su justicia, la preocupación por las demás cosas se reducen porque aprendemos a confiar en Dios. Ojo con esto, no estoy diciendo es que dejemos de trabajar, es que dejemos de hacer las cosas. Lo que estoy diciendo es, cuando usted se encarga de buscar las cosas de Dios, deje que Dios provea para usted cada día de su vida. Cuando usted pone en primer lugar a Dios, Dios es el que se encarga de proveer para el propósito que usted tiene. Siempre si Dios le da una visión, Dios trae la provisión. Pero cuando no empezamos a ver esto, es cuando no nos encargamos de buscar a Él, es cuando nos hemos olvidado de Él. Y ayer en la madrugada, mientras leía estos pasajes, decía, perdóname Dios, porque a veces no te pongo en el primer lugar en mi vida. Porque a veces me afano en muchas cosas. Nunca usted podrá llenar un vacío espiritual con un tesoro terrenal. Jamás. Escúcheme bien esto. Jamás ese vacío espiritual en su vida será llenado con un tesoro terrenal. Algunos quizá dicen que yo quiero llenar el vacío que hay en mi vida con dinero. Es que yo quiero llenar el vacío que hay en mi vida con una empresa. Es que yo quiero llenar el vacío en mi vida con esto, con aquello. No le digo que nada de esto sea malo, porque puede servir de bendición para más personas.
Lo que le estoy diciendo es, Dios debe tener el primer lugar en su vida, pase lo que pase y venga lo que venga. Porque como hijos de Dios, esto es nuestro propósito en la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Observemos la primera palabra, por favor. Vamos nuevamente a Mateo 6:33. Aquí nos dice la primera palabra, observe, buscad. Y cuando me puse a estudiar la palabra buscad, dice que es una búsqueda apasionada y continua. Por favor, pone atrás Mateo 6:33. Es una búsqueda con pasión, de tal manera que el éxito, comodidad que yo sienta va a depender de cuánto yo haya buscado lo que estoy queriendo encontrar. El reino de Dios y su justicia no es una visita, es una vivencia. Véale un momento al que tiene a su lado y dígale, no es una visita, es una vivencia. Algunos visitamos la iglesia y nos olvidamos que nosotros somos la iglesia. Visitamos la presencia, pero no andamos continuamente sabiendo que Él está con nosotros siempre. Escuche esto, el cristianismo no es una visita, es una vivencia. Y algunos quieren visitar a Jesús en vez de vivir con Jesús. Y esto es muy importante porque aquí nos dice, más buscad, buscad, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Es una vivencia cada día. Es saber cada día que yo me despierto y como dijo David, me despierto y aún estoy contigo. Un pastor dijo alguna vez, cuando aprendes a vivir en la omnipresencia de Dios, empiezas a entender la omnipotencia de Dios, porque sabes que Él está contigo siempre. Y eso es a veces lo más difícil, ¿no? El saber que yo le fallé, pero Él estaba en ese lugar cuando yo le fallé a Dios. Él no estaba allá lejos. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, empieza a ser transformada nuestra vida. Nuestra vida es transformada cuando entendemos que estamos con Jesús todos los días. Y cuando yo estoy allí enojado o peleando, ahí está Jesús. Y por eso en la noche yo debo llegar y decir, perdóname Dios por todos mis pecados. El reino de Dios y su justicia debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. No lo segundo, no lo tercero. ¿En qué lugar debe estar? En primer lugar. La segunda palabra que utiliza aquí es primeramente. Cuando nosotros ponemos en primer lugar lo urgente y no lo importante, es cuando nosotros empezamos a fallar. Escuche esto. Cuando ponemos en primer lugar lo urgente y no lo importante, es cuando nosotros empezamos a fallar en nuestras vidas. Para poder formar un carácter es necesario un cambio de hábitos. Y los hábitos vienen con las decisiones diarias que nosotros tomamos. Y el impacto que tengamos en nuestras vidas viene de lo que ocupa el primer lugar. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si este año decimos, bueno, este es el año en el cual en diciembre expondré mis cuadritos? Pero de pronto viene lo urgente, ¿no? Se le presenta delante un buen plato de arroz allí, con unos camaroncitos. Y ahí es donde yo tengo que empezar a pensar, ¿qué es lo urgente, pero qué es lo importante? ¿Y sabe qué es lo que sucede? A veces cedemos a lo urgente y nos olvidamos ¿de qué? De lo importante. Escúchame lo que le voy a decir. Nada en este mundo, ni trabajo, ni dinero, y ni familia, es más importante que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando usted pone a Dios en primer lugar,
Puede venir cualquier cosa y dice, espérame un ratito. Lo primero es lo primero. Dios es mi prioridad. Diga conmigo, Dios es mi. Más fuerte, diga conmigo, Dios es mi prioridad. Hay una canción que me encanta y dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Separados de mí nada podéis hacer. Y aquí nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe por qué es tan importante esto? Cuando entendemos que Dios es nuestra prioridad, todo lo demás se alinea debajo de esto. Nada puede llegar al primer lugar donde está Dios. Jamás, por ningún motivo. Nada está por encima de Dios. Por lo tanto, el pecado no puede superar el amor que yo tengo por Dios. Lo que diga la gente, lo que influencia a la gente, no puede superar lo que dice Dios de mi vida. Las bendiciones que yo tal vez puedo tratar de conseguir jamás podrán superar las bendiciones que Dios me puede dar. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, toda nuestra vida es transformada. Y si en este año nosotros que nuestra vida queremos que sea transformada, debemos ponerle en el primer lugar. Lo siguiente que aquí nos dice en el griego original es la monarquía. ¿Qué es lo que debe ocupar el primer lugar? El reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de reino de Dios es un tema muy extenso porque podemos entender la cultura del reino estableciéndose en un lugar. Cuando vinieron los españoles y conquistaron Latinoamérica, ¿qué nomás establecieron ellos? Su cultura, un idioma diferente, costumbres diferentes, hasta comida diferente. Cuando el reino de Dios viene y se establece en la vida de una persona, su manera de hablar debe cambiar, las costumbres deben cambiar, lo que viene generación tras generación debe ser transformada. Y aquí nos dice, ocúpate de su reino, ocúpate de servirle a Dios, ocúpate de darle el primer lugar a Dios. Pero no solamente es ocuparse de las cosas de Dios, sino también y su justicia. La Biblia dice, y el justo por la fe vivirá. Y cuando nos habla de la justicia, habla la manera en la que nosotros caminamos también como creyentes. No es solo ocuparme de lo que Dios está trayendo, sino cómo camino en medio de lo que está trayendo. La justicia de Dios no solamente implica hacer lo correcto, sino vivir en medio de lo que es correcto. Y todas estas cosas, o serán, que nos dice aquí, añadidas. ¿Qué cosas? El alimento, la bebida, la vestimenta. Todo esto será añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia no significa ignorar las necesidades, sino aprender a confiar en aquel que suple todas nuestras necesidades. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué? Usted se puede esforzar mucho y conseguir un buen trabajo, pero Dios es el que suple todas las necesidades que usted tiene cada día. La bendición viene de lo alto. Nadie tiene asegurado nada en este mundo. Lo único seguro es que la mano de Dios reposando sobre nuestras vidas es suficiente para todas las cosas. Eso es lo único seguro que tenemos en este mundo. Tal vez alguien dice, es que yo quiero, lo único seguro que yo tengo es mi trabajo. Mi querido hermano, Dios es más poderoso para proveer que tal vez el que te está dando el trabajo en este momento a ti. Cuando entendemos esto y ponemos en primer lugar a Dios, es que nuestra vida completa es transformada, porque nos movemos alrededor de algo más poderoso. No me muevo alrededor de las personas, me muevo alrededor del Dios que es todopoderoso. Cuando pongo en primer lugar, entonces allí es que yo me dejo de preocupar. Cuando pongo en primer lugar a Dios. Y para ir terminando, quisiera hablar de ciertos puntos que creo que en este año nosotros debemos poner en práctica si queremos que nuestros propósitos se sean cumpliendo al final del año. Primero, reordena
tus prioridades. Le digo esto nuevamente, reordena tus prioridades. El problema no es la falta del tiempo, sino en el enfoque en lo eterno que nosotros ponemos. Esto es muy importante. La pregunta es, ¿Dios está en primer lugar? Al iniciar este año, ¿Dios ha sido mi prioridad? Quizás cuántas veces he leído la Biblia en todo este tiempo. Quiero ser bendecido por Dios, pero no quiero buscarle a Dios. Qué triste, ¿no? Quizás algunos aman la bendición, pero no aman al dador de la bendición. Y a veces nos quejamos y decimos, es que la gente es interesada. ¿Cómo actuamos a veces con Dios nosotros también? Y eso sonó como una puñalada para algunos. Amemos a Dios sobre todas las cosas. El amor a Él, buscarle a Él, buscar su reino, y entonces las cosas son añadidas. No le digo que a Dios no le guste dar, porque Él dice que le pidamos. Él dice que busquemos. Lo que le estoy diciendo es, ámele a Dios. Póngale en primer lugar a Dios. Establezca un horario para Dios. Yo no sé, unos 5 o 10 minutos en su trabajo. Lo segundo es, cambia hábitos y cambiarás destinos. Véale al que tiene a su lado y dígale, si cambias hábitos, cambiarás destinos. Cuando empezamos a formar hábitos nuevos para este año, entonces empezamos a cambiar destinos que tal vez nosotros tenemos. Porque claro, nuestro destino está en manos de Dios, pero Dios nos dio libre albedrío para tomar las decisiones. Y debemos cambiar hábitos que hemos tenido. Tercero, confía en la provisión de Dios. Preocuparse por el mañana nos quita la paz. Aprendamos a vivir cada día. La Biblia nos dice, el siguiente versículo, por favor, ponle Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Primero, entonces, cambia tus prioridades. Segundo, cambia tus hábitos. Tercero, confía en la provisión de Dios. Y cuarto, vive la justicia de Dios en tu vida cada día. Hacer de Dios la prioridad en mi vida no es una opción, es el inicio de la bendición en tu vida. Te repito esto, hacer de Dios la prioridad en tu vida no es una opción, es el inicio de las bendiciones que Dios tiene preparado en este año para ti. Él debe ocupar el primer lugar. Es como la luz de un faro. El Señor Jesucristo es la luz de este mundo. Y cuando los barcos están navegando hacia un lugar y quieren llegar a una ciudad, ¿en qué se tienen que fijar ellos? En el faro para poder llegar. Y escúcheme lo siguiente. Cuando un barco se navega y no hay luz, puede chocar contra cualquier obstáculo. Pero no importa cuán grande es la tormenta, cuando tú sigues el faro, tú sabes que vas a llegar a tierra sano y salvo. Cuando nosotros ponemos a Jesús, que es nuestra luz, delante de nosotros y decimos, pase lo que pase, venga lo que venga, yo te voy a seguir, es que nosotros podemos alcanzar lo que nadie más nos puede dar, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las tormentas de la tempestad. Es que podemos conseguir suplir nuestras necesidades, pero solamente ocurre cuando ponemos a Dios en primer lugar. Si usted tal vez ha tenido otras prioridades en este año, es momento de empezar a repriorizar nuestras vidas. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Yo siempre lo he dicho, Dios, mi familia, la iglesia, el trabajo y todo lo demás ya es secundaria en esta vida. Pero siempre en este orden, Dios arriba, por sobre todas las cosas. Cuando usted se sujeta de la mano de Dios, su familia está segura. Quiero decirle nuevamente esto. Cuando usted se sujeta de la mano de Dios, su familia está segura. No hay mayor seguridad, como decía la canción, que en la presencia de Dios. Y yo quiero el día de hoy darle esta palabra. ¿Qué está priorizando usted? ¿Cuál es la prioridad de su familia?
Si no ha sido hasta el año anterior, yo creo que este año debemos priorizar por sobre todas las cosas a Dios en nuestras vidas.